Bueno, yo voy a hablar de la relación entre peronismo, comunicación, propaganda política y publicidad. Bueno, el discurso publicitario entra en juego en la Argentina. Podemos decir que en las primeras 2 décadas del siglo XX, ¿sí? Con la radicación de capitales extranjeros en el país, eh, la creación o el nacimiento de la radio, ¿sí? En ese entonces en estado embrionario, ¿sí? Y fundamentalmente también entre fines de la década del 20 y principios de la década del 30, con el cambio en el patrón de acumulación, la economía argentina pasa de un modelo agroexportador a un modelo de industrialización sustitutiva. Esto permite la creación de un mercado interno, ¿sí? Y el desarrollo de una industria liviana. Teniendo en cuenta esto, ¿sí? Podríamos hacer una diferenciación entre lo que es el discurso publicitario, ¿sí? Y la propaganda política. Por propaganda política entendemos como la intervención política sobre las masas para ejercer influencia, siempre con fines de alguna manera manipulatorios. En cambio, por discurso publicitario entendemos como el discurso de los objetos, ¿sí? En términos de Sayas, como el discurso de las apariencias. Es de alguna manera una institución hegemónica del capitalismo que lo que busca es de alguna manera persuadir, educar la percepción del sujeto, del consumidor, del espectador, siempre con fines comerciales, publicitarios, podríamos decir, siempre de alguna manera adelantándose a los efectos que esto va a producir. Sayas destaca la importancia dentro del discurso publicitario o la intervención, podríamos decir, de lo que es la psicología. Bueno, después podemos relacionar al peronismo con el discurso publicitario en la Argentina y la propaganda política, pero también podemos aclarar antes que el peronismo, a diferencia de otros regímenes políticos, habían tenido o se habían destacado por el uso de la propaganda política, como fue en Estados Unidos en la época de New Deal, Franco Delano Roosevelt, o en los fascismos europeos, en la Italia de Mussolini o en la Alemania de Hitler, el peronismo va a ser un uso de alguna manera diferencial o le va a dar un nuevo uso a la comunicación o a la propaganda política y a la publicidad, porque básicamente lo que el peronismo buscaba a través de la propaganda política y la publicidad era comunicar continuamente acciones concretas de gobierno. El peronismo va a ser una máquina de fabricar imágenes, de fabricar simbologías, liturgias, de condensar ciertos ideales y simbolismos. Pero a través de esa comunicación de acciones concretas de gobierno, de la coyuntura política, lo que de alguna manera el peronismo buscaba, ¿sí? Era difundir a todo el pueblo argentino, a toda la población, su idea madre, su idea fundacional, su doctrina social, la doctrina peronista. Esa era una de las preocupaciones principales del peronismo en el uso de la publicidad y la propaganda política, la difusión de esa idea madre, esa idea superadora, su doctrina social, la doctrina peronista basada en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.